La mañana del jueves 27 de noviembre de 2025 quedó marcada en la memoria colectiva de León, Guanajuato, cuando una operación de inteligencia que llevaba meses de preparación culminó en la captura de uno de los objetivos más buscados por las autoridades federales y estatales, José Armando Lara Quintero, alias El Quintero o el 08, identificado por la Fiscalía General de la República como jefe regional del cartel Jalisco Nueva Generación en la zona del Bajío. La detención no fue producto de la casualidad ni de un patrullaje de rutina. Fue el resultado de una minuciosa investigación encubierta que involucró interceptaciones telefónicas, seguimientos coordinados entre diferentes corporaciones, infiltración en redes de comunicación criminal y análisis de patrones de movimiento que permitieron ubicar con precisión el momento y lugar exactos donde el presunto líder criminal se encontraba vulnerable. Todo comenzó a las 6:47 de la mañana, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal, recibieron confirmación de inteligencia sobre la ubicación de El Quintero en un domicilio de la colonia San Juan de Abajo, en el extremo norte de León. La casa, de 2 plantas con fachada de cantera beige y portón negro, había sido monitoreada durante semanas. Los investigadores sabían que el inmueble servía como punto de reunión para coordinar operaciones de distribución de drogas, cobro de piso y planeación de ataques contra células rivales. Fotografías de vigilancia mostraban vehículos lujosos llegando y saliendo a horas irregulares. Escuchas telefónicas habían permitido identificar voces, códigos y nombres clave. Antes de continuar con este reporte, quiero pedirte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas ahora mismo, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre este y otros casos que estamos investigando. Y déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote información verificada y de primera mano. La estrategia diseñada para la captura contemplaba diversos escenarios. El equipo de intervención estaba compuesto por aproximadamente 40 elementos distribuidos en 8 vehículos tácticos, incluyendo 2 patrullas RAM blindadas, 3 pickups Cheyenne artilladas y 2 camionetas Explorer sin identificación visible. El plan original contemplaba un cerco silencioso que permitiera aislar el área sin alertar al objetivo. Sin embargo, la situación se complicó en el momento menos esperado. Cuando las primeras unidades comenzaban a posicionarse en las esquinas de las calles Río Bravo y Río Lerma, un halcón, apostado en una tienda de abarrotes a media cuadra del domicilio objetivo, logró detectar el movimiento. En cuestión de segundos, según testimonios de vecinos que posteriormente fueron entrevistados por reporteros locales, se escuchó un grito desde el interior de la tienda, seguido de 2 detonaciones al aire que sirvieron como alarma. Fue en ese instante cuando todo el operativo cambió de naturaleza. Agentes que estaban a punto de descender de sus vehículos vieron cómo desde el portón negro de la casa salía disparada una camioneta Jeep Grand Cherokee color gris con vidrios polarizados. Al volante iba El Quintero, acompañado de al menos 3 personas más, 2 de ellas armadas con rifles de asalto que asomaron por las ventanas traseras al detectar la presencia policial. El conductor aceleró con violencia, derrapando sobre el pavimento húmedo por la llovizna que había caído durante la madrugada. La persecución comenzó de inmediato. Las patrullas activaron sirenas y luces, mientras que los vehículos sin marcas aceleraron en formación cerrada para evitar que el objetivo escapara por calles alternas.
La camioneta tomó rumbo hacia el Boulevard Juan Alonso de Torres con una velocidad que superaba los 130 kilómetros por hora en vías urbanas, donde el límite permitido es de 60. Conductores que circulaban en sentido contrario tuvieron que frenar bruscamente o desviarse hacia las banquetas al ver la caravana de vehículos aproximándose. Un autobús de transporte público que cubría la ruta San Juan Centro tuvo que invadir carril contrario para evitar ser impactado. El conductor del autobús, Ernesto Campos Ortega, de 52 años, declaró horas después ante medios locales que nunca en sus 23 años como operador había vivido algo similar. Venían como en película, disparando por las ventanas, esquivando carros. Yo me hice a un lado porque si no nos llevan entre las patas. La gente adentro gritaba, una señora se desmayó del susto, fue horrible. Durante los primeros 4 kilómetros de persecución, los ocupantes de la Cherokee realizaron al menos 17 disparos con armas largas hacia las unidades perseguidoras. Los proyectiles impactaron principalmente en parabrisas, cofres y llantas de las patrullas. Una de las pickups Cheyenne de la Guardia Nacional resultó con el cristal delantero completamente destruido, obligando al conductor a reducir velocidad y dejar la persecución activa, aunque continuaron rastreando vía radio el rumbo del objetivo. Los elementos que iban en esa unidad reportaron que los disparos provenían de al menos 2 rifles AR-15 y posiblemente un AK-47 por el sonido característico de las detonaciones. En ningún momento durante esta fase inicial, los agentes estatales respondieron al fuego debido a que la zona estaba densamente poblada y había menores de edad caminando hacia escuelas cercanas. La persecución tomó entonces el Boulevard Adolfo López Mateos en dirección sur, atravesando colonias como Valle del Campestre y San Isidro de Jerez. Testigos presenciales comenzaron a grabar videos con sus teléfonos celulares desde ventanas de edificios y desde otros vehículos. Estos videos, que posteriormente circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp, muestran claramente el momento en que la camioneta gris zigzaguea entre el tráfico matutino, rebasa por el acotamiento y cruza intersecciones en luz roja sin reducir velocidad. En uno de los videos más compartidos se puede observar cómo la Cherokee estuvo a punto de impactar contra un camión repartidor de refrescos que salía de un estacionamiento. La distancia entre ambos vehículos no superó los 50 centímetros. El conductor del camión repartidor, visiblemente afectado, bajó de su unidad y permaneció varios minutos con las manos en la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. El operativo había activado ya todos los protocolos de emergencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal desplegó unidades adicionales para bloquear avenidas principales y evitar que el objetivo pudiera escapar hacia la autopista León-Silao o hacia zona rural donde sería más difícil mantener el contacto visual. Helicópteros de la Policía Estatal fueron solicitados, pero debido a condiciones meteorológicas adversas que persistían en altura, la autorización para despegue tardó más de lo previsto. Mientras tanto, en las frecuencias de radio se escuchaban constantemente actualizaciones de posición, solicitudes de apoyo médico preventivo y advertencias sobre civiles en la zona de persecución. Un agente reportó: objetivo, mantiene velocidad excesiva, dirección sur sobre López Mateos, acaba de cruzar Boulevard Campestre, va armado. Repito, va armado, disparos hacia unidades perseguidoras. En el kilómetro 9 de la persecución, a la altura del fraccionamiento Cañada de Alfaro, la situación alcanzó su punto más crítico. La camioneta Cherokee intentó dar vuelta en U para tomar rumbo contrario y escapar por calles residenciales menos vigiladas. Sin embargo, debido a la velocidad excesiva y al pavimento todavía húmedo,
El conductor perdió momentáneamente el control. La camioneta derrapó, giró 180 grados sobre su propio eje y terminó impactando contra la mediana central de concreto con la parte trasera. El golpe fue suficientemente fuerte para dejar la defensa destrozada y una de las llantas traseras ponchada. Fue en ese momento cuando los ocupantes del vehículo tomaron la decisión de continuar la huida a pie. Las 4 puertas se abrieron simultáneamente y los tripulantes descendieron disparando ráfagas hacia las patrullas que se aproximaban. Los agentes respondieron al fuego por primera vez en toda la persecución. El enfrentamiento duró aproximadamente 90 segundos, pero la intensidad fue tal que vecinos de las casas circundantes se lanzaron al suelo dentro de sus hogares. María Guadalupe Hernández, residente de la zona desde hace 16 años, relató entre lágrimas cómo sus 2 hijos pequeños estaban desayunando cuando comenzaron las detonaciones. Nos tiramos debajo de la mesa de la cocina. Los niños lloraban, yo también. Sentíamos los balazos cerca, muy cerca. Una bala atravesó la ventana de la sala y se incrustó en la pared. Si alguien hubiera estado ahí sentado, ya no la contaba. Esto no es normal. Esto no puede seguir pasando en nuestras colonias. Durante el tiroteo, 2 de los acompañantes de El Quintero resultaron heridos. Uno de ellos recibió impactos en pierna y abdomen, el otro en hombro y tórax. Ambos cayeron sobre el asfalto y fueron asegurados de inmediato por elementos de la Guardia Nacional que avanzaron con escudos balísticos. El Quintero y un tercer sujeto intentaron escapar corriendo hacia un predio baldío que separaba el fraccionamiento de una zona industrial. Saltaron una barda de bloc de aproximadamente 2 metros de altura y se internaron entre maleza, chatarra y escombros. Equipos tácticos los siguieron estableciendo un perímetro de contención. Perros de rastreo fueron solicitados, pero aún no llegaban al lugar. Lo que sí llegó fueron refuerzos policiales, 3 patrullas más del sector norte de León, 2 unidades de la Policía de Investigación y una ambulancia de protección civil que se posicionó en espera de instrucciones. El predio baldío donde se refugiaron los fugitivos tenía una extensión aproximada de media hectárea. Estaba rodeado por bardas industriales de lámina oxidada, un taller mecánico abandonado y una bodega de almacenamiento de materiales de construcción. El terreno irregular, cubierto de hierba alta, pedazos de llantas viejas, estructuras metálicas desmanteladas y montones de tierra, ofrecía múltiples escondites. Los elementos ingresaron en formación táctica con chalecos balísticos nivel 4, cascos y armas largas. La comunicación vía radio era constante, equipo Alfa avanzando por flanco este sin visual del objetivo. Equipo Bravo cubriendo salida norte, negativo contacto. La tensión era palpable, cada paso podía significar una emboscada. Fueron 26 minutos de búsqueda exhaustiva. Durante ese tiempo, helicópteros policiales que finalmente habían logrado despegar sobrevolaban la zona tratando de detectar movimiento desde altura. Las cámaras térmicas instaladas en las aeronaves captaron 2 siluetas humanas ocultas detrás de un contenedor metálico volcado en la esquina suroeste del predio. La información fue transmitida inmediatamente a los equipos en tierra. El comandante a cargo ordenó cerrar el cerco y emitir advertencias por altavoz. Tienen el terreno rodeado, no hay salida posible. Entréguense pacíficamente y no habrá consecuencias adicionales. No hubo respuesta verbal, pero sí un último intento desesperado de huida. El Quintero y su acompañante salieron corriendo hacia una brecha que conectaba con un camino de terracería, pero fueron interceptados por 6 agentes que bloquearon la salida con sus cuerpos y armas en alto. El enfrentamiento final no se produjo.
Ambos sujetos, al verse completamente rodeados y sin municiones restantes según reportes posteriores, levantaron las manos. Fueron reducidos, esposados y colocados boca abajo sobre el suelo mientras se realizaba la inspección de seguridad. En los pantalones de El Quintero se encontró una pistola escuadra calibre 9 milímetros con cargador extendido. Su acompañante portaba un cuchillo táctico en el cinturón. Ambos fueron levantados, identificados preliminarmente y trasladados hacia las patrullas que esperaban en el perímetro. La captura había concluido, pero el operativo continuaba. Los dos sujetos heridos en el tiroteo inicial habían sido estabilizados por paramédicos y estaban siendo trasladados bajo custodia hacia el Hospital General Regional de León para recibir atención médica antes de ser formalmente detenidos. En la escena quedaron evidencias que fueron aseguradas por peritos de la Fiscalía Estatal. La camioneta Cherokee presentaba daños severos en la parte trasera y lateral. En su interior se encontraron 3 rifles, un AR-15 con mira telescópica, un AK-47 con cargador de tambor y un fusil calibre 223 de fabricación artesanal. También había cargadores adicionales, más de 400 cartuchos útiles, chalecos tácticos con la inscripción CJNG bordada, radios de largo alcance sintonizados en frecuencias específicas, 2 teléfonos celulares, fajos de billetes que posteriormente se contabilizaron en poco más de 300,000 pesos y una libreta con anotaciones manuscritas que incluían nombres, lugares, cantidades y códigos que ahora forman parte de líneas de investigación abiertas. El peritaje balístico determinó que durante la persecución y enfrentamiento se realizaron más de 60 disparos en total. 32 casquillos percutidos fueron recolectados en diferentes puntos del trayecto. Boulevard Juan Alonso de Torres, López Mateos y la zona del enfrentamiento en Cañada de Alfaro. Los proyectiles recuperados de patrullas y muros corresponden a calibre 7. 63 o 39 milímetros y 56 o 35 milímetros, consistentes con las armas aseguradas. Ningún civil resultó herido a pesar de la intensidad del incidente, algo que las autoridades atribuyeron a la rápida respuesta de los equipos y a la capacitación especializada en manejo de crisis urbanas. Sin embargo, daños materiales fueron cuantiosos. 3 vehículos particulares impactados por proyectiles perdidos, 2 viviendas con ventanas destruidas, señalamientos viales derribados y un poste de luz dañado que dejó sin servicio eléctrico a 22 casas durante varias horas. La identidad de José Armando Lara Quintero, el Quintero o el 08, no era desconocida para las autoridades de seguridad. Su expediente criminal comenzó hace casi 12 años en Jalisco, donde fue detenido por primera vez en 2013, acusado de robo de vehículos y portación de arma de fuego. En aquella ocasión fue liberado tras pagar fianza. Posteriormente, su nombre apareció vinculado a una célula del CJNG que operaba en los límites entre Jalisco y Guanajuato, dedicada al trasiego de metanfetaminas y fentanilo. Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional lo ubicaban como operador de logística para el cártel en la región del Bajío desde 2019, encargado de coordinar rutas de transporte, pagos a autoridades corruptas y reclutamiento de sicarios. Su ascenso dentro de la estructura criminal fue acelerado. Para 2021, ya figuraba en organigramas de seguridad nacional como jefe de plaza en León y comunidades aledañas. Su área de influencia abarcaba colonias conflictivas del norte y poniente de la ciudad, donde el CJNG mantiene disputa territorial con células del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal local
que antes dominaba completamente Guanajuato, pero que ha sido severamente debilitada tras la captura de su líder, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, en agosto de 2020. La guerra entre ambos grupos ha dejado cientos de muertos, desapariciones, casas quemadas y negocios extorsionados. El Quintero era señalado como responsable directo de al menos 15 ataques armados contra rivales registrados durante 2024 y 2025. Uno de los episodios más violentos atribuidos a su célula ocurrió en marzo de 2024, cuando un convoy de sicarios atacó un domicilio en la colonia Piletas, al sur de León, donde presuntamente se refugiaban integrantes de una facción enemiga. El ataque duró cerca de 20 minutos. Dispararon contra la fachada con rifles de alto poder, lanzaron artefactos incendiarios y dejaron un mensaje amenazante pintado en la pared. 3 personas murieron carbonizadas. Vecinos que dieron testimonio bajo anonimato aseguraron haber visto camionetas sin placas huyendo del lugar mientras los ocupantes gritaban consignas alusivas al CJNG. Grabaciones de cámaras de seguridad particulares mostraron rostros encapuchados y vestimenta táctica. Uno de los vehículos utilizados esa noche fue posteriormente relacionado con El Quintero mediante rastreo de telefonía celular y análisis de patrones de desplazamiento. La investigación que culminó con la captura de este jueves comenzó formalmente en mayo de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado, en coordinación con autoridades federales, abrió una carpeta de investigación específica contra El Quintero y su estructura operativa. El trabajo de inteligencia incluyó intervención legal de comunicaciones, seguimientos físicos discretos, análisis financiero de cuentas bancarias sospechosas y colaboración con informantes infiltrados en círculos cercanos al objetivo. Uno de los elementos clave fue la identificación de sus patrones de movimiento. Los investigadores descubrieron que El Quintero cambiaba frecuentemente de domicilio, pero siempre dentro de un radio de acción limitado al norte de León, evitando cruzar hacia zonas del sur donde la presencia policial es mayor. Documentos del expediente muestran que visitaba regularmente 3 casas de seguridad ubicadas en las colonias San Juan de Abajo, Las Joyas y Country Club. En cada una mantenía vehículos diferentes, armas, dinero y grupos de colaboradores que operaban bajo su mando directo. Las escuchas telefónicas revelaron conversaciones sobre cargamentos de droga que llegarían desde Jalisco, escondidos en compartimentos secretos de camiones de carga que transitaban la autopista León-Lagos de Moreno. También se detectaron instrucciones específicas para realizar cobros de piso a empresarios locales, amenazas contra negocios que se negaban a pagar y planeación de ataques contra células rivales en zonas disputadas como las colonias Medina y 10 de Mayo. Un audio interceptado 3 semanas antes de la captura resultó particularmente revelador. En la conversación, El Quintero ordenaba a uno de sus subordinados acelerar el reclutamiento de jóvenes en comunidades marginadas, ofreciéndoles pagos de hasta 15,000 pesos semanales por servir como halcones y hasta 30,000 pesos mensuales por participar en actividades armadas. En el mismo audio se mencionaban nombres de autoridades municipales que supuestamente recibían pagos mensuales para evitar operativos en ciertas zonas. Esta información fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para investigación separada. Hasta el momento no se han presentado cargos contra ningún funcionario público, pero las pesquisas continúan. La captura de El Quintero representa un golpe significativo para la estructura del CJNG en Guanajuato. Pero expertos en seguridad advierten que no necesariamente significa el fin de la violencia en la región. Luis Fernando Torres, analista de seguridad con experiencia en conflictos de crimen organizado en el Bajío,
Explicó en entrevista para medios estatales que la detención de líderes regionales a veces genera fragmentación y disputa interna por el control territorial. Lo que puede pasar es que 2 o 3 lugartenientes de El Quintero intenten tomar su lugar, y eso desate enfrentamientos entre ellos. También es posible que el CJNG envíe desde Jalisco a un operador de mayor jerarquía para reorganizar la plaza. En cualquier escenario, históricamente, estas transiciones vienen acompañadas de violencia. Efectivamente, los antecedentes en Guanajuato muestran patrones similares. Cuando El Marro fue capturado en 2020, lejos de pacificarse la entidad, se registró un incremento temporal de homicidios dolosos atribuidos a pugnas por el control de plazas que antes manejaba el cártel de Santa Rosa de Lima. Células fragmentadas del grupo intentaron mantener operaciones independientes mientras el CJNG aprovechaba el vacío de poder para expandirse. Durante meses, la violencia escaló. Enfrentamientos en carreteras, ejecuciones en vía pública, bloqueos con vehículos incendiados y ataques contra corporaciones policiales, hasta que gradualmente el CJNG logró consolidar el control sobre la mayor parte del territorio estatal, aunque con resistencia permanente de grupos locales que aún operan en algunas zonas.